Hay todo un tema ahora con la transparencia en el gobierno, ¿no? Vos sabés que Carlitos Sarvia publicó una noticia en Infobae muy buena que tiene que ver con el atraso de algunos indicadores de la economía y en el INDEC. Y por eso llamamos al director ejecutivo de Por Ciudadano, que es una ONG que se dedica a investigar este tipo de cosas, que es Pablo Secchi. Y si Dios, la magia y Alá quieren, nos está escuchando del otro lado. ¿Alá o Alac? Alac. Porque tiene sentido. Alá. Nos está escuchando del otro lado del Skype. ¿Cómo le va, Pablo? Bien, muy bien, los estoy escuchando perfectamente. Mirá qué moderno Poder Ciudadano, hasta tienen un banner para hacer las salidas. Qué grande Poder Ciudadano. Ahí ponen a las modelos, ¿no? Al mediodía, le sacan fotos. No me generen problemas, por favor. Secchi, ¿qué significa esto que se presentó? A ver, lo que me estás hablando del proyecto. Sí. Bueno, hace varios años, ya más de 10 años, la sociedad civil de Argentina, las organizaciones que trabajamos en temas de transparencia, estamos buscando una ley de acceso a la información pública. Tenemos un decreto, el decreto 1172, que es bastante restrictivo porque solamente atañe al Poder Ejecutivo Nacional y no a los demás poderes del Estado, y también tiene un funcionamiento bastante trunco en su diferente camino a lo largo de estos 10 años de que funciona. Entonces, venimos trabajando hace 10 años en que exista una ley de acceso a la información pública, y este año, hace básicamente una semana atrás, entendemos que por motivo de que la Corte Suprema de la Nación exigió al Poder Legislativo de que haya una ley de acceso a la información, la senadora Conti volvió a presentar un proyecto que ella había presentado algunos años atrás, que ya había perdido estado parlamentario, sobre acceso a la información pública. Veremos si esto es efectivamente un intento del Ejecutivo Nacional por tener una ley de acceso a la información pública, o simplemente es presentar un proyecto para que nuevamente muera en las comisiones del Congreso. Le hago una consulta, Secchi. Yo como periodista he realizado pedido de informes de acceso a la información pública y me los han cumplido, o sea, más allá con algunas diferencias de días y tiempos. Son largueros, digamos, pero te cumplen. Pero responden. ¿Hay alguna forma de... A ver, porque el gobierno te dice, bueno, la ley está y los periodistas piden y se informa. ¿Cómo se les puede responder a eso? No, hay un decreto de acceso a la información pública que a lo largo de los últimos 10 años ha funcionado en su primera época muy bien, principalmente hasta el año 2006, y después ha empezado a fallar, han empezado a contestar que mucha de la información que se pedían eran datos privados o que estaban protegidos por la ley de datos personales. Y en la actualidad se está contestando un poco más, pero tampoco es que la ley funciona 100% como ustedes dicen que les contestan. Muchas veces realmente no nos contestan y muchas de nuestras organizaciones tienen presentadas... No lo decía que 100%, lo decía quizás como una experiencia personal nada más. Respecto a que existe un decreto, lo que hay que contestar es que un decreto no tiene la fuerza de una ley. Un decreto se puede sacar con otro decreto sin participación del Congreso de la Nación, y muy especialmente que no involucra al Poder Legislativo y no involucra tampoco al Poder Judicial, con lo cual es un decreto que solamente opera sobre el Poder Ejecutivo Nacional. Y yo le hago una pregunta, si yo pido y amparándome en ese decreto, y si a mí no se me responde, yo no tengo forma alguna de reclamar. Sí, por supuesto, se tiene que ir a la justicia. Lo podés judicializar, un amparo, ¿no? Porque un derecho que está garantizado por un decreto del Ejecutivo Nacional claro, no se está cumpliendo. De hecho, hubo casos, pues yo me preguntaba, al no tener fuerza de ley, quizás el gobierno podía decir... No, hay dos casos muy conocidos, uno de la Asociación Civil por los Derechos, de Asociación por los Derechos Civiles, que le ganó un amparo al PAMI por información que no le estaba brindando, y el que salió hace 15 días atrás de la organización CIPEC, en la cual se pidió sobre los beneficiarios de planes sociales, que se presentó un amparo en el año 2008, si no me equivoco, y la Corte Suprema está obligando al Ministerio de Desarrollo Social a que entregue esa información. Secchi, ahí el problema creo que no fue que el gobierno no quería dar el informe, sino que no paraban de contar los planes. Claro, no se actualizaba todos los días. Cuando terminaban un lunes y arrancaban de vuelta. La excusa de ellos en ese momento, la excusa del gobierno, del Ministerio de Desarrollo Social, es que había datos personales y no se quería estigmatizar a los beneficiarios de los planes sociales, a lo cual la Corte Suprema
claramente dio los argumentos necesarios para decir que eso no era así y que tiene la obligación del Estado de entregar este tipo de información. Ahora, Pablo, también hay un tema con los tiempos, ¿no? A mí me pasó en las últimas semanas que estuve presentando una serie de pedidos para que la gente se dé una idea, digamos, que, por ejemplo, saber cuánto factura determinada empresa estatal o cuántos empleados tienen. Y la verdad que tienen un plazo de 10 días hábiles, después lo prorrogan, termina tardando semanas en dártelo. Y eso para un periodista es terrible, porque te mata una investigación, para un diario no es una primicia. ¿No se puede buscar acortar los tiempos también de entrega? Bueno, el nuevo proyecto estipula 15 días con 15 días más de prórroga, con lo cual seguimos en la misma situación. Claro, es un mes. En ese sentido, lo que nosotros exigimos y buscamos, además de tener una ley de acceso que garantice el acceso a la información pública de lo que nosotros solicitamos, que exista lo que se denomina a nivel internacional transparencia activa. Esto es que mucha de la información que está en manos del Estado esté publicada directamente en el mejor lugar donde el ciudadano lo puede ir a buscar, que es en las páginas web. Entonces, hablamos de una transparencia pasiva en cuanto a que me contesten lo que pregunten, que por supuesto el Estado tiene sus tiempos, porque si vos le pedís un dato específico, tienen que elaborar esta respuesta, tienen que ir a buscar la información, etcétera. Pero también lo mejor, y en los países que mejor está funcionando, son aquellos países que trabajan con la transparencia activa. Esto es publicar información que al ciudadano le puede llegar a ser de interés. Por supuesto que si es información demasiado específica, el Estado la tiene que generar, la tiene que ir a buscar, la tiene que presentar y la tiene que entregar, y para eso sí o sí hay que garantizar ciertos tiempos. Muchas veces los tiempos de los periodistas no son los tiempos de la administración pública, por supuesto. No, además, recuerdo un caso muy puntual, el caso de el diario Clarín. En ese momento yo trabajaba en el diario Clarín con Leonardo Míndez, que él había realizado un pedido de informes sobre los sueldos de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Hubo una serie de cruces epistolares en el cual el Estado decía que no había forma porque eran datos personales, pero lo que pasó fue como el gobierno se dio cuenta que Clarín estaba buscando esa información, lo que hizo el gobierno fue filtrar que Clarín buscaba esa información en diarios oficialistas. Es decir, ni siquiera un periodista puede resguardarse de la primicia porque el Estado va a hacer uso de ese pedido en forma política. Sí, mira, a nosotros nos pasa, por ejemplo, con los pedidos de información sobre la distribución de pauta publicitaria. Cuando nosotros hacemos los pedidos de información, años antes, allá por 2008, nos contestaban los pedidos de información, nos daban la información. Ahora directamente, nosotros nos fijamos en jefatura de gabinete si la información está publicada antes de hacer el pedido de información, por supuesto. Lo que sucede ahora que es cuando pedimos la información, generalmente tenemos que solicitar un reiterativo porque no nos la entregan, y cuando llega el reiterativo, ellos nos dicen que está publicada. Entonces lo que hacen es publicarla ellos ante nuestro pedido y no entregárnosla directamente. Nosotros no tenemos el problema de la primicia porque no trabajamos de esa forma, porque no somos un medio de comunicación. Pero sí, a nosotros lo que nos interesa realmente es que la información esté publicada. El tema de los salarios de los legisladores es básico. Es como que vos le preguntás a cualquier ciudadano, ¿qué información querés tener de Estado? Bueno, quiero saber cuánto gana la presidenta, cuánto gana un ministro, etcétera. Eso debería estar en cada uno en otros países del mundo eso es más transparente. Digamos, vos estás en un país quizá con un poco más de nivel de desarrollo y un poco más fuerte institucionalmente. Tenés, por ejemplo, lo que hizo La Nación ahora con las declaraciones juradas, que vos entrás a una página de Nación, tenés todas las declaraciones juradas que están publicadas. En otros países el Estado hace eso, que yo quiera saber, a ver, Cristina, ¿cuánto gana? El legislador cualquiera, Langan, ¿cuánto gana? Sí, hay países en que es mucho más fácil el acceso a la información pública. En México hay un instituto federal directamente dedicado a garantizar el acceso a la información pública. En Chile, para nombrarte dos ejemplos cercanos, funciona más o menos igual. Si la información no está publicada, inmediatamente te la deberían contestar. Y el caso de los sueldos es demasiado simple, no es que tienen que ir a buscar y pedirle a los ministerios y sacar una resolución interna. El salario de la Presidente, el salario de los ministros, de los secretarios debería ser público porque es información que no debería tener ningún tipo de incógnita para informarla. Pero lamentablemente también muchas veces se meten estos juegos políticos entre los medios de comunicación y el Estado, que no debería existir. Y se embarra la cancha para el ciudadano que debería acceder en forma mucho más simple a este tipo de información. Sechi, yo tengo una teoría, y usted como director ejecutivo de Poder Ciudadano de una ONG que pelea por la transparencia del Estado, ¿me podría decir qué piensa? Yo hace un tiempo atrás me fui a realizar una beca en los Estados Unidos de transparencia de gobierno y llegué a la conclusión de que en la República Argentina las ONG se enfrentan
a la política en la lucha por la transparencia y quizás de esa manera, en una lucha política, no tanto por las ONG, pero sí por el Estado, es muy difícil conseguir éxito en esa transparencia. ¿A dónde apunto? ¿No es más fácil, en vez de enfrentarse con la política, es sentarse con el Estado y decirle, ¿qué estás dispuesto a darme? Obviamente ellos no te van a dar material sensible, pero de a partir de ahí empezar, a ver, la realidad es que me cuesta creer que si Poder Ciudadano o algún eje se sienta con los 4, 5, 6 jefes de bloque del Senado de la Nación y del Congreso de la Nación y los compromete a que en un determinado tiempo de tantos meses se publique en internet toda la cantidad de los sueldos, yo creo que no tienen ni siquiera argumentos para decir que no, que en realidad enfrentarte y chocar y pedir, que sentarte y decir, a ver, vengan con un compromiso. Y una vez que se tienen los sueldos, bueno, se va por otra cosa. Te pongo un ejemplo más claro, Pablo. En el Senado de la Nación, me tocó cubrir y estar ahí, y a Lucas también, no podemos saber, a los 5 minutos de la votación, no se puede saber con exactitud quiénes son los que votaron a favor y quiénes votaron en contra. Porque no es público. Esa información no es pública. Así como te digo, o sea, la lista nominal solamente depende de la buena onda del secretario parlamentario que te la dé. Si no, no hay forma. Entonces yo digo, juntas a los 4 o 5 jefes de bloque y le decís, ¿puede haber un sistema para que a los 15 minutos de que se hace la votación está subido en internet? No hay argumentos para decirte que no. Mirá, nosotros, por supuesto que esa es la primera estrategia que intentamos desde las organizaciones de la sociedad civil, sentarnos con los tomadores de decisiones y llegar a un buen punto a partir del diálogo. Te voy a contar un pequeño anécdota. Nosotros firmamos junto con otras organizaciones, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, un convenio hace 1 año y medio para transparentar básicamente con Domínguez la gestión administrativa de la Cámara de Diputados, en la cual Domínguez también es público, esto lo pueden encontrar en nuestra página o incluso salió por resolución de la Cámara de Diputados, se comprometen también a tener una normativa de acceso a la información pública adentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Pasado 1 año y medio no logramos absolutamente nada con ese convenio, ¿sí? No se avanzó absolutamente en ningún punto, solamente se reformó la página web, que fue una reforma de la página más que nada para como se dice, diseño, de dibujo, para que quede más linda, de diseño, estamos presentando en este momento un amparo a la Cámara de Diputados de la Nación porque no nos entrega... ¿Y cuál es la respuesta que da Domínguez cuando ustedes reclaman por eso que él prometió y no cumplió? Nada, tenemos reuniones, que se va a empezar, nos pasan con un asesor, que el asesor es el que va a estar a cargo y que esta vez sí se va a hacer. Nosotros insistimos, por supuesto, por esa vía, pero te cuento de un pedido en particular. Nosotros pedimos siempre los viajes que canjean los legisladores para viajar al interior del país, no al exterior. Ustedes saben que tienen un salario los legisladores, sí, una dieta, y además, si no utilizan los 20 viajes que tienen en avión para el interior del país, pueden cobrar ese dinero y llevárselo a su casa. Simplemente el precio del pasaje se lo llevan a su casa como una parte más del salario. Que en realidad la explicación es porque son diputados que responden a una provincia y que tienen que volver a su provincia y estar en la semana en su provincia para saber qué es lo que están exigiendo los ciudadanos de su provincia. No, eso no es así porque los diputados de Capital Federal también tienen pasajes. Es por su necesidad de representación. Está perfecto que tengan pasajes y que los puedan utilizar. Lo raro es que se lleven el dinero a su casa cuando no los utilizan, pero no importa. Supongamos que sacamos ese tema de discusión, en la Cámara de Diputados no nos entrega esa información. Pablo, ¿sí? Si vos compararás... La respuesta de la Cámara de Diputados es, como es dinero que va al bolsillo de los diputados, es problema de los diputados los que viajan o los que no viajan. Pablo, y eso es una barbaridad. En función de lo que hablábamos antes, perdóname que te interrumpa, si vos comparás con normas de transparencia de otros países, ¿vos crees que en la Argentina hay buenas normas de transparencia? ¿Estamos en un estándar internacional o estamos muy atrasados? No, claramente estamos muy atrasados. No tenemos, insisto, no tenemos una ley de acceso a la información pública. Vamos a analizar la ley de ética pública, que tenía una Comisión Nacional de Ética Pública que se tenía que poner en funcionamiento hace muchísimos años y el año pasado terminó siendo derogada en gran parte porque nunca se cumplió. No tenemos un montón de normativas, por ejemplo, los regímenes de regalos en Argentina no funcionan como debería funcionar. ¿Cómo debería funcionar? Debería funcionar que cualquier funcionario del Ejecutivo Nacional que recibe un regalo tiene que registrarlo en este registro de regalos y vayan a preguntarle a la Presidencia de la Nación si tiene algún registro hecho de los regalos que recibe la Presidenta.
¿sí? Hubo un caso muy famoso de una computadora que le regaló el empresario Slim hace algunos años atrás, ustedes se acordarán. Sí, era una Mac. Ahora, qué lindo el registro de regalos, ¿no? La base de datos del registro de regalos debe tener 3 ítems, porque... Sí, y después por el mismo decreto 1172 está el registro de lobby, aquellas reuniones que tienen que registrar todos los funcionarios públicos, que desde la salida de Marta Ollanarte de la Subsecretaría para la Reforma Institucional, eso está totalmente caído y no hay registro de las visitas que reciben, las reuniones que tienen y visitas. Claro, exactamente. Esa secretaría que quedó en manos, que era Fortalecimiento de la Democracia, quedó en manos del Cuervo Larroque, después de Marta Ollanarte. Y ahora, qué buen tema el registro de lobby también. Si vos te pones a pensar, los funcionarios deben pasar el 80% de su día haciendo lobby. Y no creo que lo registren porque precisamente no lo hacen para el Estado. No, Sechi, ¿usted cree que se debería tener en Argentina una ley que legalice el lobby? A ver, es una alternativa, es totalmente discutible. En muchos países, justamente estamos con Transparencia Internacional haciendo un relevamiento de qué países tienen y qué no. En Chile está el tema. En Perú, por ejemplo, hay una ley hace varios años y solamente hay 2 lobistas registrados y no registran movimientos en cuanto a... 2 perejiles, ¿no? Claro, que además si son 2 no creo que los contraten mucho, ¿no? Bueno, o los contratan todos a esos 2, no sé, es como raro, ¿no? Pero yo creo que son las discusiones que se tienen que dar en el seno del Congreso y que los partidos políticos tienen que empezar a discutir. Por supuesto, son estas legislaciones, muchas legislaciones que trabajamos, como las legislaciones de financiamiento de los partidos políticos, que también tienen que ver muchísimo con la transparencia, son temas que a los partidos políticos no les interesa porque todos tienen algunas cuentas que rendir en ese sentido. Entonces es muy difícil la autorregulación. Estos son temas de autorregulación. Esperemos que esta ley de acceso a la información pública finalmente salga, que no salga exactamente como fue presentada por Conti, porque hay algunos aspectos para mejorar, pero creemos que si se da un debate parlamentario serio, vamos a tener una ley finalmente, que somos uno de los pocos países de Latinoamérica que no la tiene. Gracias, Pablo.